Yo empiezo trabajando en una empresa familiar del cual con 17 y 18 años me hago responsable y a partir de ahí, una vez salí de todo ese berenjenal bastante importante, monté mi Restit, que fue la primera incursión que yo tuve en el food delivery. Cógete un avión, vete a República Dominicana, firmas el documento, vuelves al aeropuerto, vuelves a... O sea, era una locura muy, muy grande. Si hubiera seguido yo por mi camino y no haber tomado Globo como un competidor y tal, hubiera muerto, pero vamos. Bienvenido, Pau. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, Pau, fundador de Delete B. Bienvenido a Malditas Ventas. Gracias por estar aquí. Lo Gracias primero. por invitarme. Valenciano también, ¿no? Valenciano, correcto. El nombre no falla. Solo podía ser Valencia o Cataluña. porque- Valenciano catalán, pero no, valenciano. Buenísimo. Pues nos gusta normalmente empezar el podcast poniendo en contexto a la gente sobre quién eres tú. Así que si quieres hacer una breve intro desde el inicio. Claro. Pues nada, yo soy Pau Vivas, cofundador de Delete B con otros 2 socios. Tengo 39 años, casado y padre de 2 hijas. ¿Es tu DNI o...? Es el registro civil. Lo dejo todo estructurado por si acaso. Vale. Y nada, llevo, pues bueno, como he dicho, cofundador de Delete B, llevo más de 12, 13 años dentro del sector del food delivery, que ahora hablaremos, me imagino. Y nada, pues básicamente llevo toda mi vida más de fundador y empresario que de trabajador, pero muy bien. Y nada, y ahora con Delete B, pues dando caña en el sector, así que muy bien. Qué bueno. 12, 13 años dentro del sector food delivery. ¿Cómo empieza eso? ¿Son muchos años? ¿La mayoría de tu vida profesional o cómo son esos inicios? Sí, básicamente, o sea, remontándonos muy, muy al inicio, yo empiezo trabajando en una empresa familiar del cual con 17 y 18 años me hago responsable. Esta empresa familiar, por circunstancias que es básicamente inexperiencia llevando equipos y tal, tuve que cerrar. Me vi en una situación de que con 18, 19 años, mientras mis colegas estaban en la universidad sacándose Derecho, Economía, yo estaba cerrando la empresa en procesos concursales y todo esto. Tuve una muy buena experiencia con eso, que luego me ha servido, obviamente. Y a partir de ahí, una vez salí de todo ese berenjenal bastante importante, monté mi Restit, que fue la primera incursión que yo tuve en el food delivery. Y básicamente en ese momento habían 2 players principales, que eran Nevera Roja y Just Eat en ese momento. Y básicamente lo que hice fue traer una idea que había visto en Francia, donde lo que se llamaba el Delivery 2.0, decir, oye, pues a restaurantes un poco más top vamos a ofrecerles este servicio con la logística incluida. Algo que ahora parece pues obvio, ¿no? Pues en aquel momento Just Eat y Nevera Roja generalmente trabajaban con restaurantes que ya tenían su propia flota, ¿no? Y ellos hacían como de marketplace y les generaban ventas, pero lo repartían ellos, ¿no? Yo me iba a restaurantes un poco más top y les ofrecía el marketplace más la logística incorporada por una comisión mayor, ¿vale? Y entonces ahí empecé y ahí fue donde me metí de lleno en el sector. Empecé a hablar con restaurantes, etcétera, etcétera. Y básicamente a los 2 años aproximadamente entró Globo en mi vida, ¿no? Más o menos. ¿En tu vida? Sí, la verdad es que fue bastante chulo el proceso porque ahí, pues bueno, me escribió un día por LinkedIn un chaval que se llamaba Oscar, que yo digo, bueno, ¿Quién será, no? ¿Quién será, no? Apellido con P, ¿no? Exacto, el apellido es con P. Y nada, y básicamente empezamos a hablar, que él estaba empezando en Barcelona y tal, y bueno, la verdad es que tuvimos buen rollo y me dijo, oye, vete a Barcelona un día, conoces al equipo y nos conocemos, ¿no? En persona. Entonces me fui a Barcelona. Ellos estaban en ese momento en Connector, en la aceleradora de Carlos Blanco, y ahí conocí a Oscar y a Sasha, y un equipo de 10 personas en ese momento, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que empezamos fue a hablar y la verdad es que fue un entendimiento bastante rápido, pero porque ahí yo no había tenido contacto con el mundo startup ni sabía
A pesar de haber tenido ya varios proyectos. O sea, que Sí, algo así, ¿no? sí, pero claro, no estaba el concepto startup, o yo no venía de ese mundo, ¿no? Vamos a decirlo así. Para mí era una empresa y ya está, ¿no? Entonces ahí empecé a tener los primeros contactos. Entonces, al cabo de un par de meses de estar hablando y tal, pues oye, Globo lo que hizo fue una oferta por mi empresa y a partir de en ese momento pues se quedaron todo lo que yo tenía y empecé a trabajar dentro de Globo en Valencia, en ese caso. Dices que estabais hablando, ¿cómo son esas conversaciones de, oye, No. te compro? ¿O empezasteis a hacer proyectos juntos? ¿O cómo es una conversación? De hecho, porque también Globo era muy pequeño, 10 personas, has dicho, es muy poco. Globo cabían en una mesa. O sea, el equipo de Globo de entonces era un equipo que cabía en una mesa. Me acuerdo que en una segunda o tercera reunión que tuve en Barcelona, Óscar me dijo, oye, 20 de birras hoy, que hoy hacemos 100 pedidos. Llegamos al hito de 100 pedidos en un día, era un viernes creo que era. Y yo, tío, tengo el tren, lo siento, no puedo estar y tal, pero para que te hagas una idea más o menos de la envergadura de Globo en aquel momento, ¿sabes? Entonces, justo yo entré y que seríamos 13, 14 personas, pero sí que es verdad que en ese momento pues ya empezó con una siguiente ronda y empezó a meter metió equipo y tal, pero fue bastante natural el tema de hacer una adquisición. Yo estaba dispuesto, yo no tenía el conocimiento en ese momento ni la forma de crecer el proyecto como veía que podía tener el Globo en ese momento y dije, oye, me uno a ellos y la verdad es que súper bien, súper interesante. Ahí entras a Globo siendo 10 personas. Sí. ¿Cómo era la idea inicial? Porque ahora conocemos Globo el gigante. ¿Pivotaron en algún momento de producto o fue siempre todo lo mismo? Tú que lo has visto crecer. Bueno, más que pivotar, yo creo que evolucionaron hacia un modelo de negocio que tenía, yo creo que, obviamente, creo que se ha demostrado mucho más sentido. Cuando yo entré era una aplicación muy sencilla de pide lo que quieras, ¿no? O envía lo que quieras. Y yo empecé con ese modelo. Empecé con ese modelo intentando, pues bueno, tener alianzas con empresas que enviaran cosas, ¿no? Me acuerdo de ir, pues, a laboratorios dentales, ¿no? Que estos hacen mucho envío de tal, pues ir a ellos, que nos utilicen, abogados, esto, lo otro, enviar documentos, etcétera. Y básicamente empezó así. Luego ya evolucionó a los meses, evolucionó al marketplace que conocemos. Y ahí lo que me encargué fue de todos esos restaurantes que yo ya tenía, meterlos dentro de la aplicación de Globo y empezar con la tecnología de Globo a que vayan creciendo y todo esto. Y ¿por qué? O sea, ¿cuál fue tu motivación? Oye, yo tengo mi empresa, que a priori parece que iba bien, la voy a vender. ¿No veías un mayor crecimiento potencial o cuál fue un poco el motivo de... No. ¿O viste mucha pasta en la mesa y dijiste, esta es la mía? No, que va. De hecho, no fue ni pasta. Bueno, un Phantom Shares y tal, que luego al final pues pasaron muchos años hasta que salió la venta, pero bueno, que al final fue como ver claro y ver el ambiente y dije, yo estoy solo prácticamente. No voy a sacar el orgullo de voy a ser mejor que Globo ni nada de esto, que algunas lo hicieron y ya no están, que dije, oye, creo que tengo una oportunidad muy buena de aprender con gente pues, que sabe mucho, ¿no? De gente que dices, joder, que los oyes hablar y te calababa, ¿no? Un poco en ese sentido. Y dije, voy a buscar la forma también de hacer lo máximo para unirme a ellos. Y no me arrepiento en absoluto. Si hubiera seguido yo por mi camino y no haber tomado Globo como un competidor y tal, hubiera muerto, pero vamos, súper rápido. Correcto. Y no fue una buena decisión. Bueno, Phantom Shares en aquella época, sí, que también Globo 10 personas es como comprar Amazon en 1990, ¿no? Que me tuvieron que explicar lo que eran las Phantom Shares, porque yo no sabía lo que eran las Phantom Shares. Y me acuerdo que me las explicó Sasha y digo, hostia, Sasha, no he entendido nada, tío, pero me mola el proyecto, me mola quién está detrás y vamos a por ello, ¿sabes? Y así fue. Y a partir de ahí ya, pues a hacer crecer Globo. Y ahí, porque hacer crecer, ¿estuviste cuántos años en Globo? 4 años y medio más o menos. Sí. Y ahí pasar de ser 10 personas que cabemos todos en una mesa, ¿cuál es el golpe de realidad de
esto se está convirtiendo en un No te das monstruo? cuenta, no te das cuenta. O sea, es un continuo crecimiento, ¿vale? Globo, la parte positiva que yo le saco es que nunca te decían cómo hacer las cosas. O sea, Globo no contrataba a trabajadores. O a mí Oscar me lo dijo, me dijo, Pau, nosotros no contratamos ahora por currículum, contratamos por ganas. Nosotros necesitamos gente que quiera moverse. Entonces yo creo que ellos contrataban emprendedores. Entonces te daban una libertad tan grande que al final escribías el playbook al día a día, ¿no? No había un manual al que seguir y tal, y te daban esa libertad. Y al final, pues es eso. Eso yo creo que se notó, ¿no? Entonces, no es como pues ahora si empiezo una empresa de delivery, pues ya sé lo que tengo que hacer, qué errores he cometido, qué no he cometido, etcétera. Pero en esa época no habían referentes, no había nada, estaba todo por hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco prueba-error, pero corrige rápido. Claro. Porque justo hablas de esa libertad de intraemprendedores, ¿no? Es el concepto. Y luego entraremos en detalle en tu siguiente paso, pero había una comparativa que era, o sea, Globo era procesos, estructura, sistemas, y la siguiente en la que te metiste no era tan así. ¿Cómo esa libertad de emprender dentro de una empresa permite llegar a esa estructura? Sí, porque creo que, al igual que digo que al principio no se contrataba por currículum, llegó un momento que sí. Llegó un momento que ya Globo empezaba a crecer, la cosa empezaba a funcionar y ya metes gente más senior con mucho más background en ciertos niveles de empresa, y ahí lo que hacen es, vamos a estructurar esto un poquito y vamos a ver cómo fue, ¿no? Entonces, yo cuando me fui de Globo, en Slack eran como 1.400 personas aproximadamente. Era muchísima gente. Y los riders no estaban en Slack, entiendo. No, los riders no estaban en Slack. Ahí era el equipo pues, de oficina, correcto. Hostia. Y ahí, por ejemplo, realmente tú has estado en todo el proceso de pasar de 10 a un par de ceros más a nivel de empleados. ¿Qué es lo que te hace salir y buscar otros horizontes? Es decir, si tenías esa libertad con la que podías, por así decirlo, apaciguar el gen emprendedor que te venía de antes, ¿qué te hace salir realmente? Sí, o sea, salir como Si tal. se puede decir. Sí, claro, salir como tal fue más un tema personal, no fue un tanto laboral. Pero yo he de decir que esos 4 años y medio no estuve en España. O sea, yo estuve como 2 años en España y los otros 2 años estuve en Latinoamérica liderando con otros compañeros el lanzamiento de países. Entonces, ¿En qué países de LATAM? pues prácticamente todos, exceptuando Venezuela, Colombia y alguno que se me escapará más, pero terminaron abriéndolos todos. O sea, Entonces yo estuve en Chile, estuve en toda la zona de Perú, estuve en toda la zona de Centroamérica y tal, y yo junto con otros compañeros éramos los que decidíamos un poco si se lanzaba a un país o no se lanzaba, ¿no? En ese momento Globo llegó a un acuerdo con Cabify, en plan, oye, no me acuerdo exactamente cómo fue ese acuerdo, pero era como que surgió la oportunidad de lanzar allí y obviamente quien llevaba desde el principio en Globo pues ese know-how que tienes y tal es, oye, vamos a trasladarlo para allá, pidieron voluntarios, yo levanté la mano ¿Y para allí que te fuiste? Y para allá que me fui. Hostia. Un añito y medio hasta que terminé, básicamente. Yo terminé lanzando... De abrir todos los países. Sí, lanzé Honduras, sí, y ahí terminé. Correcto. O sea, ¿había un check verde en todos esos países o cómo decides, vale, en este país sí, en este país no? Sí, ¿Cómo son esos criterios de abro aquí la empresa ahí y estaba aquí no? el documento el Green Light, ¿no? Que era como oye, una serie de checks que tenía que cumplir un país para lanzarlo o no lanzarlo. Entonces, pues, estaba la parte de finanzas, estaba la parte de fiscal, estaba toda la parte, ¿no? de laboral, etcétera, y toda la parte de competidores, mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Íbamos a McDonald's y veíamos lo que valía un Big Mac y más o menos ahí sabías un poco, ¿no? el Big Mac Index que llaman, y básicamente era un poco el trabajo que hacíamos, pero lanzábamos países un momento. Yo recuerdo de lanzar 2 países en un mes, era mucho. Entonces yo contrataba el equipo inicial junto con otros compañeros, y cuando ya estaba el general manager, el country manager y tal, dejábamos el país y nos íbamos a por otro. Correcto. O sea, correcto.
Y ahí como empresa, ¿cómo decides? O sea, ¿qué parte de las operaciones o de negocio va a cada país? ¿Qué parte se queda en la sede central? Que Mm, entiendo que es la de Barcelona. mm, ¿O había alguna segunda sede central en algún país de LATAM, tipo México? mm. ¿Cómo decides qué áreas de negocio metes en cada Mm. sitio o simplemente metes pues, a alguien O que sea, gestione el hub principal de Latinoamérica era Argentina, ahí estaba el equipo Ajá, principal, y para Centroamérica estaba en Colombia, aunque no ok. teníamos operaciones en Colombia, pero estaba en Colombia. Ok. Y desde ahí se dirigía a marketing, se dirigía, pues bueno, toda la parte de... De todo LATAM Sí, sí, no, todo LATAM no, o sea, Colombia para central. Centroamérica y tal, ¿no? Y los equipos locales eran ventas, operaciones a nivel contable, ¿no? Bancos, etcétera. Y relación sobre todo, pues eso, restaurantes y Clovers, Riders, que se llamaban en aquella Lo ve. época, correcto. Exacto, sí, sí. Y a nivel personal, ¿cómo es eso? Porque si has dicho que abristeis casi todo LATAM en 1 año y medio, ¿cuánto tiempo podías pasar en cada país? O sea, realmente era algo que Sí, entiendo. no, y a ver, yo realmente, yo lo cuento como que había momentos que yo me despertaba y no sabía en qué país estaba. O sea, era, por ejemplo, Pau, hay que ir a firmar un documento, por ejemplo, yo recuerdo estar en Guatemala, creo. Pau, hay que ir a firmar un documento a República Dominicana. Cógete un avión, vete a República Dominicana, firmas el documento, vuelves al aeropuerto, vuelves O sea, era una locura muy, muy grande. Pero claro, la responsabilidad que tienes también, no sé, te motiva y todas estas cosas. Pero cuando echas la vista atrás dices, ostras, qué guay, qué intenso. Y al final, pues bueno, eh, conoces a mucha gente, eso también está muy chulo. Yo ahora puedo escribir prácticamente en cualquier país y conozco gente y eso, pues bueno. Al final Globo fue una experiencia muy, muy buena en mi vida. No hablaré nunca mal de Globo, pero cansa. O sea, es un ritmo de vida que cansa, ¿no? Entonces en ese momento ahí fue ya donde dije, señores, necesito parar un poco. Ujú. Me quiero centrar un poco más en el tema personal y, y nada, y busqué un cambio. Pero cumpliste la misión, que era abrir, menos los países prohibidos, abrir toda Yo creo que LATAM, sí, ¿no? yo creo que hicimos un buen trabajo realmente. Ahí hubo gente muy buena trabajando, pero también es verdad que estás allí, no estás tanto en Barcelona, que es donde estaba pues todo el este, ¿no? Estás como siempre apartado, eres como más satélite, ¿no? Ujú. Pero que por otro lado eres como, oye, ¿se lanza o no se lanza? Esa responsabilidad de decir sí o no, hoy por hoy la miras y mola mucho. Y ahí dirías que, porque, ostras, es casi una vida de rockstar, o sea, de como si fueran los Rolling Stones, ¿sabes? Pero sin Cada... groupies, pero sin groupies. Sí, sin groupies, pero Sí. ¿dirías que hubo algún punto de inflexión a nivel personal? Porque creo que, sobre todo, nos pasa a los que emprendemos que estás tan apasionado que no te das cuenta de igual el daño que te haces a veces a ti mismo. O sea, Mm. quiero decir, "Hostia, hoy no he comido y te acuerdas a las 7 de la tarde. Mm. O... Hace eh, un mes que no hablo con mi amigo de toda la vida de Sí. la relación. Sí, o sea, Sí, ¿crees que hubo algún punto de inflexión? Por ejemplo, nos contaba Abel de Stamp, que también está por ahí por Lanzadera, mm. que para él el punto de inflexión fue un accidente de moto, que no le valió con uno, sino que al mes tuvo otro igual. ¿Crees que hubo alguna Ostras, señal? no tan así, em, pero sí que, no sé, yo era creo que más cansancio mental y decir, creo que ya he dado todo lo que podía dar, había prácticamente más países por lanzar y al final, oye, he aprendido muchas cosas, ya tenía en mente de Lead, también eso fue, aunque pasé por un proceso en otra empresa, pero era como, oye, yo creo que hasta aquí hemos llegado y creo que he cumplido, vamos, de sobra un poco el cometido por el que Ujú. entré en esto. Me llevo muchos aprendizajes, me llevo amigos, me llevo pues todo, ¿no? Entonces es como, bueno, hasta aquí Ujú. y muy bien. Es curioso porque combinas ese cansancio mental, ¿no? Pero a la vez ya tenías en mente el proyecto de Claro, pero Lead porque yo Me. nunca me he considerado un trabajador. O Ujú. sea, yo me he considerado como eso, como, joder, una Un persona que emprendedor. mente inquieta, ¿no? De siempre estar pensando en negocios, ¿no? De decir, hostia, pues realmente esto soluciona un problema, no soluciona un problema y tal, tal, tal. Y ahí, además me acuerdo estando con un compañero en República Dominicana, precisamente, dije, hostia, digo, aquí hay
una gran cantidad de empresas de última milla, o sea, no de última milla, de reparto a domicilio, pero al final siempre se conocen las mismas, ¿no? Se conoce, pues en Latinoamérica estaba Rapid, estaba Uber Eats, ¿no? Estaba Pedidos Ya, Globo y tal. Pero es que hay muchas empresitas pequeñitas que hacen lo mismo que esta gente, que no tiene el budget para invertir en adquisición de clientes, que no, pero dan un buen servicio. Y ahí fue donde pensé, digo, oye, y un sistema, un marketplace, que comparara los servicios de todas ellas y ayudara al usuario a tomar la mejor decisión posible en cada momento a la hora de pedir. Porque igual no te conviene pedir por Globo, te conviene pedir por Transportes Manolo, que también trabaja con el mismo restaurante y hace una oferta hoy del 50%. ¿Por qué no? Oye, vamos a jugar con esa transparencia y vamos a ayudar al usuario a tomar la mejor decisión posible. Y eso lo tenía ahí, ¿vale? Y ahí me lo guardé, porque claro, obviamente no puedes emprender en paralelo, o sea, trabajando en Globo y tal, que no te da la vida. Entonces, eso lo tenía ahí. Y ahí se quedó hasta que lo pude desarrollar. ¿Y cómo son esos primeros pasos? Porque hablas de un marketplace, pero tú tienes un perfil ventas. ¿Cómo encuentras un socio, empiezas a pagar un software, a unos desarrolladores? Sí. ¿Cómo? O sea, básicamente, por entender la transición, yo salgo de Globo y me meto en Jeff, ¿vale? Estoy unos meses en Jeff y ahí es donde me doy cuenta las formas tan diferentes de trabajar de una empresa a otra. Dos scale-ups muy fuertes, pero con procesos totalmente diferentes, ¿no? Y ahí llega el momento de pandemia y ahí con Jeff se vio afectado, muy, muy afectado. Y sobre todo ventas hicieron un ERTE, un ERTE, ¿no? Sí, se llamaba así. Y ahí nos fuimos mucho. Y ahí empecé, dije, coño, tengo tiempo libre, voy a ver si ahora tiene sentido. Claro, pandemia, todos en casa. Digo, bueno, food delivery, esto está guay. Y justo cuando volví de Latinoamérica me puse a vivir en un edificio donde había un ex compañero mío del colegio, que es Fernando Marín, y le comento la idea. Le digo, oye, tío, mira, he tenido esta idea, no sé qué, no sé cuánto. Pues cómo mola. Mira, pues yo conozco a un chico que he trabajado con él en varios proyectos, que se llama Eli, que está trabajando en Skyscanner. Vamos a hacer una reunión los tres y, oye, Fernando producto, diseño, Eli era ingeniero y yo la parte de ventas, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Sí, desde esa primera reunión como que todo fue evolucionando positivamente. Pero claro, el background que yo tenía de haber trabajado con restaurantes, de que me conocían, de esto, de lo otro, me permitió validar de alguna manera que tenía sentido. Otra cosa es que fuera viable a nivel negocio, pero me permitió, oye, el restaurante está dispuesto a estar en esta aplicación y hasta cierto punto a pagar por ello. Porque, o sea, hablabas de un marketplace que unificaba todas las apps de delivery, pero también hablas de validar con un restaurante. ¿Cómo es eso? Sí, porque al final, a ver, juegas un poco el marketplace y esto también lo aprendí de Globo. O sea, nosotros teníamos en Globo al principio, metíamos restaurantes sin consentimiento del restaurante. Pide aquí, oye, le llega el pedido y... Pero que eso al final también era una palanca de ventas. Es decir, oye, cuando te llamaban para quejarse, le dabas la vuelta al tema. Decías, oye, ya que me estás llamando, mira, ¿qué te parece si te paso por allí, te contacto, te explico cómo funciona, te pido disculpas por lo que hemos hecho? Y así conseguimos muchísimos acuerdos, ¿vale? Eso sí que es growth hacking, ¿eh? Sí, totalmente. Eso es guerrilla pura. Entonces, hicimos eso. Pero sí que es verdad que, claro, nosotros éramos más como un buscador, ¿no? Un comparador. No teníamos ningún trato comercial ni facturábamos nada en ese momento. Entonces era, oye, todo lo que tiene Globo, todo lo que tiene Uber, todo lo que tiene Just Eat, Deliveroo, en ese momento lo metemos todo y empezamos a comparar. Pero ahí hubo un cambio de decir, oye, ¿por qué además de meter estas empresas, metemos el canal propio del restaurante dentro del comparador? Ahí el restaurante sí que estaba dispuesto a pagarnos. Es decir, vale, yo no te voy a pagar nada si me envías pedidos a Globo, pero si me envías pedidos a mi propio canal de venta, yo sí que estoy dispuesto a pagarte. Tengo más margen, etcétera, etcétera. Los empezamos a meter y ¿qué pasó? Pues sorpresa. El intent de compra que tenía el canal propio era un 80% mayor
que tenía Glovo, Uber o Just Eat. Es decir, tú como usuario entras en, no sé, un restaurante, que queráis, ¿vale? Veías Glovo, Uber, Just Eat, canal propio. Y ahí decíamos coste de envío, pedido mínimo y qué promociones había. El 80% de los usuarios, el primer clic que hacían siempre era el canal propio, antes que Glovo, Uber o Just Eat. Dijimos, coño. Y esto, o sea, fue una sorpresa. Ahora bien, empiezas a medir la conversión que tenían en ventas y se caía. ¿Y por qué crees que pasa? Eso, por ejemplo, cuando pides en Globo que te recomienda, oye, productos complementarios. ¿Es por ese tipo de algoritmo? No. ¿Era por...? La UX que tienen generalmente estas tiendas online. Regístrate, pon la tarjeta, esto, lo otro. Son unas fricciones que en food delivery se notan mucho. Tú si vas a comprar una camiseta puedes estar media hora comparando esto, lo otro, pero cuando vas a pedir burgers tienes hambre, quieres pedir ya, y quieres que el proceso sea rápido. fácil. Que dijimos, ostras, aquí vemos que hay un nicho muy heavy para cubrir. Entonces, ¿qué hicimos? Lo llamamos un end-to-end. Nos saltábamos al intermediario, a la empresa de e-commerce, y la gente finalizaba los pedidos directamente en el e-commerce. O sea, en nuestro marketplace. Claro, porque canal propio era que tenían su página web. Claro, podían tener un Shopify, podían tener un WooCommerce, podían tener una herramienta random o y a ver qué algo que le ha creado carga, su primo del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que la conversión bajaba mucho. Entonces dijimos, joder, qué putada, ¿no? Porque ahí es donde está el restaurante tiene un beneficio, el cliente tiene mejores precios, todo guay, ¿no? Y ahí había un problema. ¿Y los riders, en este caso, también son del restaurante o cómo funciona esta pata? No entrábamos en eso. El restaurante en ese ya momento no entrábamos. Decide cómo enviar. Exacto, según cómo lo que tuviera contratado el restaurante, pero que eso también fue algo que nos dimos cuenta de que no estaba funcionando bien. Algo que estaba fallando. Tan importante es el proceso de pedir como el proceso de recibir. Si estas dos cosas no están juntas, ya está. Si algo son buenos estas empresas, son en eso. Claro. O sea, los marketplaces, Glovo, Uber, Just Eat, son, oye, experiencia brutal pidiendo y experiencia muy buena, salvando casos, ¿no? Pero experiencia muy buena ¿no? recibiendo el pedido. Ese es el tip perfecto. ¿Ahí la queja os iba a vosotros o al restaurante? ¿O a todos? Al restaurante. Al restaurante. El restaurante se comía el marrón, claro. Es su canal de venta. Exacto. Entonces ahí nosotros con DeliteBee empezamos como comparador, nos metimos ya, claro, viniendo Eli de Skyscanner, yo de Glovo, habiendo trabajado también en Jeff, era como teníamos mucho la forma de evolucionar las empresas muy de Venture Capital, ¿no? Muy intensivas en capital, crecer rápido y todas estas cosas. Y nos metimos en lanzadera con el proyecto, nos cogieron la verdad es que bastante rápido y ahí empezamos a hablar con los primeros inversores, business angels, etcétera, etcétera, y junto con un ENISA cerramos casi 1 millón de euros con ese modelo de negocio, con el modelo de negocio de comparador. Si me preguntas cuánto facturabais, 0. Facturábamos nada. Lo único que veíamos era crecimiento, descargas de, ¿vale? Lo que hoy por hoy podríamos llamar vanity metrics, ¿vale? O sea, es decir, oye, a mí me da igual lo que estés creciendo, lo que me interesa es cuánta pasta estás generando. Desde el principio, 2020, pandemia, más o menos. Fue ahí, justo. O sea, desde el momento en que te reencuentras con Fer y aparece él, hasta ese punto de entramos en lanzadera, tenemos cero tracción y nos 6-7 meses. Aprox, más o menos. Sacamos un MVP muy rápido, validamos rápido, versión web, nada de apps, esto, lo otro, a ver el mercado que te decía. Y la verdad es que tuvo sentido como para seguir evolucionando después de hablar con lanzadera. Al final yo siempre he entendido como, oye, busca el no, más que el sí. O sea, busca dónde te están diciendo que no y el por qué. Si el restaurante te dice que no, ya estás. Estás listo, ya no tiene ningún sentido tu modelo de negocio, ni tu proyecto, ni nada. Entonces busca el no rápido. ¿Qué pasa? Los restaurantes te decían que sí, los usuarios decían, wow, cómo mola. Inversores también te decían que sí, aceleradoras te decían que sí, que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces ahí pasamos un añito más o menos. Llegamos a ser 13, 14 en el equipo. O sea, de los 6-7 meses que pasan desde el inicio a entrar a lanzadera, otros 6 o así que llegan al año para cerrar la ronda.
Sí, no, la ronda la cerramos relativamente rápido. Y de hecho dejamos inversores fuera. Ahora lo pienso y digo, wow. Pero sí, sí. O sea, más o menos era lo que buscábamos y junto con Enisa y todo esto dijimos, oye, con esto es suficiente, nos permite crecer, nos permite tal. Pero bueno, al año más o menos, pues el mercado te vuelve a poner en tu sitio, como siempre digo, y ahí se tuvo que hacer un pivote bastante importante. Y la parte de la ronda, porque a día de hoy no sé si esto sigue siendo posible o no, el 0 euros de facturación o de beneficio para cerrar una ronda de 1 millón. Lo mismo, o sea, es cero, nada, Nada de nada. nada, no entraba un euro en la cuenta bancaria, nada. Sí, yo creo que, bueno, no sé, Pau, si tú opinas lo mismo, pero que 2020-2022 fue como la época dorada de la inversión. O sea, que, no sé si es así, sobre todo con la aparición de muchos SaaS B2B, o sea, me da la sensación de que levantar una ronda, dentro de que nunca es algo sencillo, parece que en esos años sí que hubo un poco más de apertura. Y luego me da la sensación ahora, viendo con todos los emprendedores que hablamos, que son mucho más exigentes. No lo sé, hablo desde el desconocimiento y es por si es algo compartido, una sensación que yo tengo. Porque claro, 100%. O sea, de hecho, nosotros cuando cerramos la ronda fue un poco como de hecho hay mucho dinero para invertir, simplemente que ahora se mira un poco, yo creo que un poco más, ¿no? Pero en ese momento no importaba qué ventas tuvieras. De hecho, un venture capital como tal busca crecimiento, busca número de usuarios, busca que estés en muchos países y que tengas un buen, no sé, ¿no? Pero por otro lado, a partir de fue 2022, creo que fue, a raíz de, yo lo recuerdo perfectamente, ¿eh? 2 notas de prensa que sacó Sequoia Capital y Y Combinator, diciendo, señores, aquí hay un problema en el mercado y ahora las startups valen lo que facturan. Algo que dices, coño, pues tiene todo el sentido del mundo. Pues en ese momento no tenía, no es que no tuviera sentido, pero no era lo que más se miraba. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estábamos justo levantando también otra ronda y justo cuando salió estas notas de prensa se echaron para atrás, dijeron vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Claro, el vamos a ver qué pasa, nosotros teníamos un mes de caja y era como, bueno, el a ver qué pasa es cierro mañana. O sea, 13 esto es personas en el equipo. 13 personas en el equipo, correcto. Y ahí tuvimos que hacer nos reunimos con inversores, dijimos, a ver, señores, ¿qué hacemos? Muchos de ellos nos dijeron, chicos, lo habéis intentado, no ha funcionado y ya está. Y no sé, empeño nuestro o cualquier cosa, dijimos, oye, creemos que habiéndonos dado cuenta de que hay un nicho por cubrir dentro de lo que el comparador nos ha ayudado a encontrar, que es hay un problema con las tiendas online propias de los restaurantes, vamos a utilizar parte de la tecnología del marketplace para crear un canal de venta propio y empezar ahí, con estos restaurantes que ya trabajábamos en el marketplace, venderle nuestros productos. Estuvimos sin cobrar no sé cuánto tiempo, 6 meses, 7 meses aproximadamente, y básicamente era intentar... ¿Los founders? Claro, ¿O todo el equipo? Ya habíamos despedido, es verdad, o sea, ya habíamos despedido a gran parte o al 100% de la plantilla y nos quedamos los 3, básicamente. Yo la parte de ventas, ingeniería y tal. Fue uno de los momentos más jodidos de toda mi vida, tener que despedir a gente y tal, porque al final no despides a gente porque no te estén funcionando, sino porque o bien no has gestionado bien la empresa o tal, o al final siempre hay una parte de, oye, siempre podrías haber hecho las cosas de otra manera, ¿no? Y tal, ¿no? Pero despedir así a gente es muy jodido y gente muy buena. Entonces, claro, fue una de las partes más oscuras que yo recuerdo, pero por otro lado, también muchas veces ahora, que nos van bien las cosas, creo, nos hace mucho más valorar cosas que antes no valorábamos. Cuando estás ahogado, como que aprendes cosas que cuando va todo guay, entra pasta, esto, lo otro, no te das cuenta, no valoras. Por ejemplo, ¿cuál sería que dices? Es una tontería, pero... Todo lo que desarrollamos y todo el producto que se crea en Delete tiene que tener un impacto en revenue. Todo. Y nuestra premisa fue esa. Es decir, no vamos a desarrollar absolutamente nada que no nos vaya a dar retorno X. Ingeniería, producto, lo que fuera.
No vamos a dejarnos de MVPs, vamos a dejarnos de probar cosas, No, oye, un cliente te lo pide, y yo siempre lo digo, un cliente lo pide y lo apuntas. Si 2 te lo piden, lo haces. Entonces empezamos a ver, oye, ¿por esto estarían dispuestos a pagar? Sí, lo hacemos. ¿Por esto estarían dispuestos a pagar? Sí. Y ahí tic, 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 hasta que la cosa pues mejoró considerablemente, gracias a Dios. Qué bueno. Y por entender el modelo entonces de ahora, o sea, habéis dejado de ser un marketplace y sois un SaaS para crear las propias tiendas de los restaurantes. Sí, O como... sí, somos un SaaS un tanto extraño. O sea, no nos enfocamos solamente en SaaS porque nuestro modelo de negocio es bastante complejo, pero no entra solamente una recurrencia mensual y ya está, sino que también tenemos una parte transaccional, ¿vale? Pero básicamente nosotros lo que hacemos es crear canales de venta directos para los restaurantes, ¿de acuerdo? De manera que puedan tener un canal alternativo a Glovo, a Uber o a Just Eat, básicamente. Básicamente, dentro de eso es, vamos, un ecosistema y un mundo de producto muy amplio. Pero eso es lo que hacemos. Porque, o sea, a mí me sigue como faltando el vale. Yo soy un restaurante, os contrato, pero también tengo que contratar a un equipo de riders para que hagan las entregas o esa parte de... Eso que me estás comentando es una de las cosas que más tienen en la cabeza los restaurantes. Es decir, vale, ok, tener el canal propio me va a implicar tiempo de mi parte, voy a tener que contratar esto, lo otro, No. O sea, el canal propio, tal y como nosotros lo montamos, es tú nos contratas y te olvidas absolutamente de todo. Vale. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí que hay una premisa de que el restaurante tiene que implicarse. Es decir, esto no es Glovo, aquí no es... no, esto es tu canal de venta directo, yo te voy a proporcionar una tecnología que te va a funcionar perfecta, te doy esa garantía, pero el restaurante tiene que implicarse en que su propio canal de venta funcione, traccione, etcétera. Yo te voy a dar todo el know-how, pero me tengo que apoyar en tu marca. Delivery no lo conoce nadie. Claro. O sea, y el cliente no tiene por qué saber que Delivery está detrás. ¿Para qué? No hace falta. O sea, el restaurante es el que tiene que apoyarse en su marca, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. Porque de ahí, ¿cómo genera todo eso que decías de todas las funcionalidades de Delivery tienen que ir orientadas a generar revenue? ¿Cuál es el modelo de negocio? Es decir, ¿implementáis el sistema? ¿Os lleváis un porcentaje? Realmente tenéis que tener o muchos restaurantes o mucho volumen de pedidos, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cómo lo habéis estructurado? ¿Vais más a un volumen X de restaurantes o cadenas grandes como del Poble? ¿Cómo está un poco, más que nada, es cómo está segmentado el revenue? ¿Hay como grandes players que constituyen una parte importante de la ARR? ¿O son muchos players pequeñitos? Sí, nosotros ahora mismo tendremos alrededor, superando ya los 500, ¿vale? Clientes, más o menos. Hay de todo. Hay restaurantes que empiezan desde cero, hay restaurantes más grandes, como comentabas, del Poble, que tiene 30 y tantas ubicaciones. Es decir, que nuestro producto al final lo hemos creado desde el punto de vista de que lo pueda utilizar un pequeño hostelero, como que lo pueda utilizar el grupo de restauración más grande. ¿De acuerdo? Entonces, esto de alguna manera también es parte de nuestra filosofía, es decir, democratizar un poco el acceso a tecnología, que la buena tecnología no sea solamente accesible a los que pueden pagar, sino oye, que cualquier restaurante, ya sea más grande o más pequeño, tenga acceso. Entonces, básicamente hay varios planes que el restaurante puede contratar, unos más a éxito y otros más a coste fijo mensual con una pequeña comisión, pero básicamente intentamos recomendar siempre al restaurante cuál es el mejor modelo o cuál es el mejor plan para en la fase en la que está. ¿De acuerdo? Entonces, es complicado que un restaurante no le encaje el producto. Obviamente, siempre hay una cuestión de timings, hay una cuestión de, oye, mi negocio va bien, no va bien, pero aquí sí que es verdad que intentamos ser lo más flexibles posible y que al final esto no es contrato un servicio y ya está. No es contrato un servicio, pero luego hay un seguimiento, me voy fijando en que todas las métricas funcionen bien. Yo mismo llamo a restaurantes que igual, no sé, me interesa saber cómo han hecho esto, cómo han hecho lo otro, etcétera. O sea que hay una implicación por parte del equipo también muy, muy grande. Y eso que ahora mismo somos 7 en el equipo, pero hasta hace un mes y poco éramos 5. Y básicamente esto también, pues bueno, nos permite de alguna manera
el optimizar mucho los procesos. Es decir, nosotros somos una empresa que teniendo más o menos los mismos clientes que competidores que tenemos, pues más o menos pues tienen una estructura de equipo de 20 personas, más o menos. Pero aquí hemos metido mucha tecnología, mucho proceso, pero sobre todo es, y lo digo, soporte, atención al cliente y que el sistema no dé problemas. Claro, porque, o sea, cuando piensas en un marketplace, o sea, si yo quiero una hamburguesa, no sé, me meto en Uber Eats y a ver qué hamburguesas encuentro. Me meto en Globo y a ver qué hamburguesas encuentro. Como que pienso en pedir comida y me meto pues en las plataformas donde tengo variedad. En vuestro modelo es el propio restaurante quien se encarga de hacer su marketing. Exacto. ¿Ahí ayudáis o cómo? Porque igual yo, Casa Pepe, claro, me pide la tortilla al de arriba. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo ganan esta visibilidad de estos negocios? Que a veces lo tienen fácil y a veces no tan fácil. Claro, o sea, nosotros les damos ciertos tips, pues más marketing de guerrilla, ¿no? De, oye, qué cosas muy fáciles puedes hacer para empezar a tener algo de retorno o algo de ventas, ¿no? Pero luego el que se quiere profesionalizar un poco más y tal, sí que hay agencias con las que colaboramos nosotros que están especializadas en delivery, en food delivery, etcétera, y ahí es donde nosotros les presentamos y junto con nuestra tecnología y su know-how a nivel de marketing, posicionamiento y tal, hacemos que el negocio funcione bien. Pero al final, yo me quiero centrar en lo que sé que soy bueno, que es en crear canales de venta directos con loyalty, fidelización y repartos, ¿no? Esas son como las 3 partes más importantes para nosotros. Pero todo lo que salga de ahí, hay profesionales en el mercado muy buenos, haciendo un mejor trabajo que nosotros, y los derivamos, pero sabemos que funcionan bien, sabemos que trabajando con nosotros hacemos un buen tándem. O sea, trabajáis con una red de consultores o empresas que os complementan la tecnología. Correcto. Pero al final es como, bueno, vale, yo compro Delete o tengo pero si no sé cómo hacer funcionar Delete, ¿de qué me sirve, no? Entonces es eso. Pero muchas veces el restaurante ya se piensa que, oye, esto va a ser un jaleo, que voy a tener que hacer un montón de cosas. Y no, al final es un proceso muy sencillo y se lo damos todo, repartidores, toda la parte de funcionalidades de fidelización de clientes. Esta es una de las partes más probablemente clave, pero junto con el e-commerce. Es decir, el e-commerce tiene que funcionar bien, el motor de compra, el reparto tiene que funcionar bien y después la parte de fidelización para que el cliente no te pida, sino que repita. Ahí está el éxito de esta parte, ¿no? Y ahí a mí sí que me gustaría cambiar ahora un poco de tercio. Al final llevas emprendiendo muchos años. ¿Cómo es el compaginar las dos vidas que tiene un emprendedor? Que por un lado está su familia de la empresa, ¿no? O sea, nosotros al final no somos muchos, entonces cuando estamos aquí dices, o sea, obviamente no hay una, digamos, siempre está el límite entre la relación laboral y la relación personal, pero dices, hostia, es que hay veces que dices, qué ganas tengo de venir aquí y esa motivación casi intrínseca que te da emprender versus lo que te termina quemando. O sea, dijiste que tuviste un burnout en Globo, es algo que se ha repetido en Delete Bee. Y sobre todo, ¿cómo llevas eso estando también con él y con Fer, que sé que todos tenéis, o casi todos, una vida personal con familia o con pareja? Sí. ¿Cómo lo habéis llevado? Es un buen punto. Al final, mira, yo cuando empecé con Delete Bee, yo le dije a mi mujer, le dije, mira, vamos a hacer un trato tú y yo. Yo me voy a meter en esto, pero quiero que sepas que esto va a ser noche sin venir, esto, lo otro, Si me vas a apoyar y vas a estar al 100% de acuerdo conmigo en ese sentido, es decir, que sabáis un poco el tema, cómo va, yo me meto. Si me dices que no vas a estar dispuesta a esto, yo no me meto. Y ella dijo, vamos para adelante. Claro, yo ya sabía que lo que me podría esperar metiéndome en un proyecto y con gente pues como Fer y con Eli que tienen una experiencia muy buena y tal, yo sabía que el proyecto podía llegar lejos, pero también va a llegar lejos si le meto muchas horas, ¿no? Entonces, claro, yo ya tenía 2 hijas, no es lo mismo que cuando empecé en Globo, etcétera, que al final, oye, le dedicas tu tiempo y alma a eso, pero no es una cuestión de obligado, es una cuestión de que te gusta, ¿no? Entonces, en Delete Bee fue, vale, vamos a empezar. Tengo el beneplácito de mi mujer en ese sentido. Eso te da mucha tranquilidad, porque si tienes que estar emprendiendo mirando el reloj, ostras, que si tengo que ir a no sé qué, que si tengo que tal, ya es como que no estás igual de centrado, ¿no?
Entonces, cuando tienes esa libertad, ¿no? En el sentido de, oye, que las dos partes, ¿no? Familia y empresa, se compaginan y tal, es como que las cosas pues funcionan un poco más. Fer y Eli pues tendrán que hablar su de parte, su parte. pero sí que es verdad que es complicado. Pero bueno, también es verdad que nosotros hemos creado esto desde mucha libertad. Oye, tío, hoy no voy a trabajar, que tengo la cabeza petada y me lo pillo libre. Píllatelo libre, no pasa nada. O sea, al final es muy friendly todo y yo creo que eso también no sé, hay unos valores por detrás que yo creo que después de mucho tiempo hemos ido trabajando y hemos ido tal, que cualquier persona que entra a trabajar ahora con nosotros, pues yo creo que lo valora. No se van a encontrar pocas startups, ¿no? O pocas empresas con tanta libertad o con tanta confianza. Eso sí, la confianza hay que devolverla, ¿no? Con resultados y tal, pero somos bastante friendly en ese sentido. Lo que dices es uno de los patrones que yo creo que empieza a haber, que es, en cierto modo, no, priorizaste a la familia, pediste permiso, ¿no? Claro. Te dieron el ok, Claro. pero que si hubiese dicho que no, seguramente DeliteB o no existiría o no es lo que es a día de hoy. Y justo hablando con Julio el otro día y con Manuel ayer, eran también otra de las piezas claves que mencionaban que, hostia, es que sin el apoyo de mi familia, pues seguramente no estaría donde estoy aquí hoy. Y pues Julio, por ejemplo, sí que tenía más tiempo y Manuel pues tenía quizás una vida más ocupada, pero decía, yo en los momentos importantes siempre estoy ahí. Sí, o sea, para mí es clave. O sea, para mí es clave. Es decir, yo sé que mis hijas crecen muy rápido. También lo podríamos llamar como un emprendimiento que tengo aparte y eso es algo que no me voy a perder bajo ninguna circunstancia. Sea lo que sea, me da lo mismo, ¿eh? Entonces, para mí siempre hay una parte, y creo que mis socios coincidimos, la familia siempre primero y después el proyecto. O sea, muy pocas cosas, creo, pueden dejar de atender un hijo o una mujer por el tema del negocio. O sea, ¿qué pasa si no estás con tu mujer? ¿Se cae la empresa? ¿Cierras mañana la empresa? ¿Realmente es esto? O sea, hay que poner un poco en valor realmente lo que es prioritario y lo que es urgente, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, al final es, bueno, para mí siempre lo principal va a ser eso y si no, pues el negocio, 100%. 100%. Para mí es que hay muchas veces que cuando dices, ostras, es una semana en la que solo he trabajado y se vienen muchas semanas así, lo coges con ganas. Hay veces que me recuerda la escena de Interestelar cuando, bueno, no sé si habéis visto la peli, que bajan en el planeta que una hora son 7 años en la Tierra. Sí. Y dices, vuelves a tu pueblo igual después de varios meses y dices, ostras, yo creo personalmente que se pierden muchas cosas por el camino, pero el límite lo has pintado tú muy bien, es familia y parejas, esa pareja también es parte de tu familia. Sí, o sea, yo para mí DeliteB es como un viaje, ¿no? O sea, yo siempre me lo estoy planteando como un viaje, un viaje que por H o por B he tenido que vivir diferentes circunstancias. Entonces yo he pasado el fundar una empresa, tener socios, levantar rondas de financiación, gastarme toda la pasta, tener que cerrar la empresa en un mes, estar al borde del bootstrapeando, salvar la empresa, llegar a unos hitos de rentabilidad que en mi vida hubiera soñado llegar y he pasado por diferentes etapas, pues aún me faltan etapas por pasar, ¿no? Entonces me lo estoy tomando de esa manera, de decir, oye, yo creo que no me voy a jubilar con DeliteB, ¿de acuerdo? Pero quiero hacer llegar DeliteB pasando por diferentes etapas, ¿no? Entonces yo me lo planteo así, o sea, me lo planteo como que tengo que ir tapando ciertos hitos y poniéndome objetivos a corto plazo. Porque si me pongo un objetivo a muy largo plazo, me desoriento totalmente. Pero el largo plazo para una startup, ¿qué es? Un año. O sea, el corto plazo es 2 semanas, vamos a decirlo así. Entonces me tengo que poner objetivos muy, muy, muy a corto plazo y ir trabajando en ello, porque si no se me va. Sí, o sea, para mí los objetivos a muy largo plazo es justo como dices que te nublan porque sabes un poco el destino, pero como que si no marcas esos pequeños pasos que hay que ir dando para llegar a ese destino, es complicado poder llegar, ¿no? Pero es que también me da, permitirme la expresión, o sea, muchas hostias con esto. Es decir, el que te pongas un objetivo a largo plazo que puede ser wow, sí, no tiene ningún sentido.
O sea, porque probablemente casi seguro no lo vas a cumplir. Ponte pequeños pasos, ponte pasos alcanzables o que crees que son alcanzables que hagan, pues oye, cierto pasito dentro de la empresa Ujú, y poco a poco eso que pensabas que ibas a llegar, igual no llegas a eso, pero llegas a otra cosa que también está chula. Y ujú, poco a poco el proceso es el que te va marcando un poco el hito y es mirar hacia atrás. Ahí es donde te das cuenta lo que has conseguido, ujú. bajo mi punto de vista. O sea, los propios pasitos te van marcando 100%. el camino. Es un 100%. poco como este podcast, en verdad. No, Que claro, pero ¿sabes cómo empieza? sí, Pero porque hay muchas veces que también te dicen, vale, o sea, tú puedes tener una idea de sí. proyecto, de negocio, pero el mercado te pone en tu sitio. O sea, por muy buena idea que tú tengas, si el problema que estás solucionando no es lo suficientemente importante, da lo mismo. Y tú tienes una idea de lanzamiento y yo no sé, pero muy pocos founders empiezan y terminan su vida en una startup con la idea inicial. O sea, Ujú, poco a poco te vas, pues eso más desgranado hacia pequeños hitos dentro de la empresa, ujú, es lo que yo creo que marca un poco el tema, ¿no? Entonces al final es, oye, mirar a corto y cositas que puedas llegar a conseguir. Luego, obviamente, pues tener siempre tu mentalidad de, oye, ¿qué voy a hacer el día de mañana y tal? Pero pasitos pequeñitos. ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera el final del viaje de Benify? O sea, hay emprendedores que emprenden diciendo, yo quiero hacer un exit y me quiero jubilar. Yo quiero emprender en esto y si no Sí, mira, yo funciona... no voy a ser hipócrita en este sentido. Al final, vender la empresa por 1.000 millones a quien no le gustaría, ¿no? Está claro. Obviamente sí que no te metes a esto para pasta, o sea, no. De hecho, es lo que hablábamos. Es decir, si yo me meto en esto pensando que quiero vender mi empresa, estoy jodido, o sea, pasito a pasito, pasito a pasito. ujú, Y al final, nosotros siempre hemos tenido algo en común, los tres fundadores, que es llevar Delete a todos los países donde creemos que Delete soluciona un problema, ¿no? Y este problema realmente está en muchos países, ¿vale? Entonces, nosotros estamos en España, estamos aprendiendo mucho en España, pero ya tenemos pues, cierta previsión o ciertos objetivos para este año de 2026 de poder lanzar otro mercado, ¿por qué no? Entonces, al final es como, bueno, poco a poco esos pequeños pasitos te van a llevar a donde tengas que acabar, ujú, ¿sabes? Porque al final, pues bueno, no sé, igual también te viene otro revés, el mercado te vuelve a destrozar y ya está. Pero ajá. bueno, es como, oye, asegurar pasitos y poco a poco. Mm. Y de cara justo a esos siguientes pasos, vuelvo un poco a la pregunta de la expansión de Globo. Aquí, España, Mm, mercado hostelería es inmenso, creo, ¿no? sí. ¿Cuándo decides o sea, ahora tengo que, no sé, abrir nuevos países o seguir? Porque al final los recursos, ¿no?, con los que cuenta una empresa son en cierto modo limitados. Ujú. ¿Cómo decides o sea, me focalizo en España y la peto en España o voy a empezar también a diversificar para ir creciendo en paralelo, no se me vayan a adelantar? Vale, o sea, básicamente nosotros lo planteamos de dos maneras. Es decir, si nosotros hubiéramos metido fondos de capital riesgo dentro de la compañía en Ujú, lugar de business angels, por ejemplo, ujú, tendríamos una prisa mucho mayor por crecer, ¿vale? Es decir, el aceptar dinero de fondos de capital riesgo implica una serie de tal. Gracias a Dios, nosotros no estamos en eso, es decir, ujú, los pasos los marcamos nosotros y nosotros somos los que decidimos si lanzamos o no lanzamos, con capital propio hasta ahora, ¿vale? Entonces, el hecho es, no tenemos prisa porque no tenemos una pistola en la cabeza de tenemos que abrir otro país el mes que viene porque si no el inversor se va a poner nervioso, ¿de acuerdo? Pero sí que queremos afianzar y lanzar, afianzar y lanzar. Pero, insisto, durante 2026 tenemos oportunidades de crecimiento más rápido o cualquier cosa, que nosotros siempre estamos valorando el cómo podemos llegar más rápido, pero entiéndeme, estructurado ujú, y con pasos más seguros, lo vamos a aprovechar 100%. ujú. Y esos siguientes pasos son Europa, es LATAM, es nada que ver y A ver, Árabes LATAM, Emiratos. sí. Como, No, bueno, a ver, hay muchas cosas a tener en cuenta. Una cosa es dónde te gustaría estar y otra cosa es dónde es menos costoso lanzar, ¿vale? Porque al final, cuando vas a lanzar un país, tienes que mirar, oye, muchas cosas a nivel legal, a nivel tal, eso, por ejemplo, pues me lo enseñó Globo en ese total. sentido. Entonces, a mí me encantaría abrir pues, países que yo conozco y que sé qué tal, bueno, pero a nivel legal, a nivel fiscal, a nivel tal, claro,
pasarelas de pago, quién funciona, dónde funciona, tengo que crear una sociedad. Es decir, que hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, sí que es verdad que ahí puedo tener un poco más de la mano todos esos checks que deberíamos de ver, pero al final es como, bueno, realmente dar un salto a internacionalización es un paso bastante importante. Y conozco bastantes startups que se han pegado una buena hostia internalizando y no haciéndolo bien. Entonces, nuestro primer paso es afianzar España 100% y ya mirar de alguna manera otros países, pero con muchos checks, muchos checks. Y aquí una pregunta que siempre nos gusta hacer en el podcast es, dentro de toda la trayectoria que lleváis, porque también está en Ferieli, ¿cuáles dirías, haciendo un poco la voz del grupo, que han sido los 3 peores fuck-ups que también puedan ayudar a otros emprendedores, bien del sector o no tiene por qué? Hay muchas veces que son cosas generales, por ejemplo, vigilar la caja o problemas de socios, que son los que más nos repiten en Lanzadera. ¿Cuáles diríais que han sido vuestros peores fuck-ups? Mira, hablando de lo que estás comentando, problemas de socios, ¿vale? O sea, yo con Fer y con Eli he discutido, pero vamos, mucho. ¿Por qué? Yo ventas, ¿vale? Anarquía, vamos a llamarlo así, ¿vale? Es como más alocado, más tal, más cual. Ellos un perfil más ingeniero, más esto, más lo otro, ¿no? Ellos son mucho de procesos, ellos son mucho de, oye, razóname el por qué quieres hacer esto, lo otro. Ha habido mucha tensión en esto. Creo que ahora más o menos hemos cuadrado y hemos hecho, pero la tensión con los socios entiendo que pueda ser una de las cosas que más fricción puede crear entre emprendedores, y pensando también que yo a Fer sí lo conocía, pero lo conocía del colegio. O sea, hacía, no sé, 10 años o 15 años que no sabía nada de él ni nada de esto. Y con él no había trabajado nunca, no sabía. Claro, era como empezar desde cero y tal. Y de hecho, hay una anécdota con Eli que yo no conocí a Eli hasta un año después de haber empezado Delit. Hostia. O sea, él no estaba en Valencia. Él no, claro, él está en Badalona, él estaba en Barcelona. Entonces yo a Eli no lo conocí porque Delit siempre ha sido muy en remoto, ¿no? Todo. Entonces yo a Eli no lo conocí, también había pandemia, etcétera, etcétera, pero bueno, que al final es una excusa, ¿no? Pero no lo conocí hasta el año y fue curioso. Pero bueno, eso puedo entender que pueda ser un caso de tensión. En nuestro caso, pues también, sobre todo cuando las cosas no van bien. Cuando la caja está tensionada, cuando dices, hostia, claro, yo lo haría así, yo lo haría así, ¿cómo lo haces tú? Esto, lo otro, tal. Pues puedo entender que haya momentos de fricción. Pero haber pasado lo que hemos pasado con la caja y todo esto, también te hace, pues bueno, encajar mejor, y cuando las cosas van bien, pues, joder, mola, ¿no? Y antes de pasar al siguiente, ¿cómo gestionas esos momentos de tensión con los socios? Nosotros de momento no hemos tenido ninguno, pero quizás algunos tips, no sé, la confianza es clave, la comunicación. Los egos. Los egos es el problema, los egos no la clave, ¿no? Exacto. Los egos hay que dejarlos aparte. Ajá. O sea, aparte. El que tú te montes una startup con gente que sabe hacer lo mismo que tú puede crear menos problemas que crearlo con gente diferente a ti en tu sector, ¿no? Pero claro, cuando las cosas no van bien, todo el mundo podemos opinar de todo. Tío, pues yo no lo haría así, yo lo haría así. Claro. Entonces, ¿qué? Tío, bueno, vale. O sea, tú eres, claro, yo de ingeniería no puedo decir nada. Yo no, que voy a decirle, no hagas el código así, hazlo así. O sea, no tiene ningún sentido. Pero al final en ventas siempre es como algo más fácil, ¿no? De opinar y algo más libre y tal. Entonces, sí que es verdad que al final el que cada uno tengamos nuestro perfil está bien, porque cada uno es experto en una cosa, pero bueno, o sea, básicamente es un poco el hecho de que cuando tú montas una startup, si yo lo hubiera montado con alguien de ventas, pues probablemente no hubiéramos tenido esa tensión tampoco, o los dos hubiéramos ido, no lo sé, o sea, yo creo que el hecho de ser, pues no sé, como una mesa, ¿no? Pues cada uno aguanta una parte de la mesa, es importante, ¿no? Pero bueno, no te sabría decir realmente. Sí, o sea, yo creo que ha sido más un acierto que no sé, buenos desafíos realmente, por un lado, pero bueno, si me monto otra startup, haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
¿Socios lugar, del sí. mismo sector o cada uno No de una montármelo con mi vertical? colega. No montármelo con mi Ya. colega. No hay challenge, o sea, no hay retos realmente, Ujú. ¿sabes? O sea, todo un departamento depende de ti exclusivamente. Y búscate la vida para ver tal. Lo Ujú. mismo en ingeniería y tal, más o menos. Ujú. Luego otra cosa que también, no sé, me decías 3, no sé exactamente la tercera. Segunda. Bueno, he dicho lo de los socios y luego he dicho también la de... No, sí, es verdad, me faltan 2. Han habido varias. No sé. Por ejemplo, el que decías que te había dicho era el tema de socios, ¿no? El tema de la caja también. Este también es un buen punto. Pero luego, por ejemplo, pues, ¿qué diría? No sé. O con el tema, por ejemplo, de voy a cerrar una ronda, casi la cierro y al final tengo que echar a todo el mundo. ¿Hay algún aprendizaje o algo que...? Sí, o sea, va relacionado con la caja. Quiero decir que al Vale. final esto es un poco como, oye, cómo tienes la caja y todas estas cosas. Luego también algo que llevo bastante mal, y ahí yo creo que también me ayudan mucho mis socios en que piensen diferente a mí, Ajá. es cuando un cliente, por ejemplo, nos dice que se quiere dar de baja. Ah. Hostia, yo lo llevo fatal. Yo eso es una de las cosas que peor llevo. Pero claro, la pregunta es por qué te piden la baja. Es decir, ¿te piden la baja porque se van con un competidor tuyo? ¿O te piden la baja porque lo han intentado y no ha funcionado? Pues vale, pues ahí está, más o menos. Pero el hecho de, hostia, que he fallado con este restaurante, ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo lo puedo rescatar? ¿Cómo tal? O sea, me lo tomo muy... Y ellos, por ejemplo, me dicen, Pau, tío, te rayes. O sea, no te rayes. O sea, es como tal, alguien de ventas cuando firma algo y se cae, ya, es duro. Duele, ¿no? Y eso es algo que solamente el vendedor sabe, Ujú. lo que cuesta tener un lead, trabajarlo y que luego Cerrarlo. sea mayor o más pequeño, ¿no? Ujú. Pero bueno. Entonces, no sé, María, o sea, más o menos eso no te sabría decir más, Ahí más puntos. para este último hay una cosa que creo que ayuda mucho, que lo decimos mucho aquí en Salesforce, que es el ownership. Entonces, entender qué motivos de esa caída son realmente responsabilidad tuya, y ahí, oye, si son responsabilidad tuya, pues sí que puedes sentirte, tener el permiso, ¿no? De sentirte así, hostia, podría haber mejorado aquí, aquí y aquí. Ujú. Pero como dices, yo entiendo que hay muchas veces en las que no depende de ti. Si, por ejemplo, oye, por lo que sea, entiendo que no consigue tener una visibilidad o un buen alcance y al final, si tienes un escaparate muy bonito, pero nadie pasa por delante de él, es que no vas a vender. Entonces, entiendo que Sí, eso no exacto. es... No, está claro, una vez, pero cada uno que llama y pide, obviamente hay restaurantes que te llaman y te piden la baja, pero porque cierran el negocio. Oye, cierro Ujú. el negocio y ya está, ¿no? Pero el que te pide la baja y te dice, yo llamo directamente, a cada uno de ellos llamo. O sea, por suerte no tenemos mucho churn, vamos a decirlo así, Ujú. pero el que tenemos es como, ¿por qué? O sea, pero además, y es que eso lo pregunto, ¿qué hubiera hecho diferente para que te quedaras conmigo? Entonces, siempre es ese feedback es súper importante. Yo me implico hasta donde pueda y cuando no, pues no, pero hasta que pueda hacerlo, lo voy a hacer. Un restaurante mañana me escribe y dice, oye, que me quiero dar de baja, automáticamente lo estoy llamando. O sea, esa preocupación, no sé, pero no la hago fingida. Es que me sale, es que Ujú. me sale mal. Y creo que es algo que toda empresa debería hacer cuando un cliente cae, el entender, ¿no? Oye, ¿por qué te quieres dar de baja o por qué quieres dejar de trabajar con Claro, nosotros? Creo que ayuda también a mejorar claro, a las empresas. también es verdad que nosotros creo que aportamos un valor muy grande a los restaurantes. Es decir, el restaurante muchas veces cuando contrata nuestros servicios se sorprende ¿cómo decir?, del impacto. Que se lo montan como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Y de repente dicen, coño, Esto esto funciona. funciona, esto factura. Nuestros casos más grandes de éxito son los que el canal propio empieza a facturar lo mismo que plataformas. Entonces, es un éxito muy grande esto. Y también es verdad que, claro, no estamos muy acostumbrados a que un restaurante nos llame y nos diga, oye, no quiero seguir con vosotros por X y razón, ¿no? No estoy acostumbrado a eso. ¿Pero por qué? Porque entiendo, digo, coño, si realmente el producto que estoy vendiendo creo que le ayuda, creo que le va bien. ¿Por qué no
una cuestión de precio, es una cuestión de servicio, alguien te ha dicho algo que no tocaba, no sé, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí, claro, me involucra mucho, ¿sabes? Pero bueno, eso es un poco cada uno como lo lleve. Pero también que uno de los fundadores sea vendedor, también yo creo que hace mucho. O sea, yo creo que nadie va a vender mi producto como lo vendo yo. Nadie. Y nadie se va a preocupar tanto de los clientes como me preocupo yo. Pero porque, claro, es mi empresa, ¿no? O sea, al final. Y yo al final decido un poco qué se hace o qué no se hace, pero tengo que tener el contacto con el restaurante, ¿sabes? Porque yo vengo del barro absoluto, ¿sabes? Entonces, ese contacto con el restaurante es el que nos viene bien. Y yo creo que eso que dices de que tú seas uno de los miembros fundadores y estés focalizado en ventas, es una ventaja competitiva para cualquier empresa, porque vemos también muchas veces el polo opuesto, que los fundadores son desarrolladores y están poco en el producto, hostia, es que hasta que el producto no vuele, yo no salgo a mercado. Y luego cuando salen, y luego delegarlo. Claro. Y claro, se tiran ahí una de tiempo, recursos y tal, Claro. y cuando salen a mercados, como coño, que esto es que no lo quiere nadie. Exacto. O, a ver cómo vendo yo esto Exacto. cuando me he montado aquí una película que soluciona un problema que nadie tiene o que no lo soluciona. Claro, lo tienes tú, pero realmente no sabes si mucha gente lo va a tener. O sea, yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho. Es decir, yo tengo mucha cara, o sea, mucha cara. Y el hecho de ir, preguntar, llamar, esto, lo otro, claro, es súper importante. Entonces, no es que el equipo fundador sea técnico y tiene que contratar a una persona de ventas. Es la persona de ventas de entrada a quién le va a enseñar. ¿Cómo va a vender? ¿Qué va a vender? ¿No? Claro. Pero claro, yo en ese sentido, bueno, es un sector que conozco, vengo de las ventas, más o menos conozco los procesos. Claro, el mundo de la restauración también es muy concreto. O sea, no es lo mismo vender a una empresa de lo que sea que a un restaurante. Es totalmente diferente. Entonces, claro, esa parte yo creo que nos ha venido muy bien. Eso luego replicarlo al equipo de ventas, saber explicarles cómo vender esto, lo otro, pues claro. Yo que soy el fundador, pues más o menos pues los quiero que sean como mini yos, ¿no? Vamos a decirlo así en ese sentido, pero que tengan ese ownership también de la empresa. ¿Me explico? Es un punto fundamental. Pero es que no es solo luego el delegarlo a las ventas, sino también toda esa información que tú has recibido de los clientes, cómo luego la has podido repercutir a Ferieli para que, hostia, que es que el cliente se quiere que el botón, en lugar de esté aquí porque es que yo qué sé qué. Toda esa información creo que es muy útil y es que si no hablas con la gente o con tus clientes es imposible tenerla. Claro, pero por otro lado también es verdad que mientras el fundador o uno de los fundadores haga las ventas, no tiene un equipo de ventas. Cierto. O sea, si algo, por ejemplo, yo he peleado mucho, o Elifer y yo hemos peleado muchos, es visibilidad. Dar visibilidad de las cosas. Tener el CRM actualizado. Sí. A mí, ¿quién me está mirando si yo el CRM lo tengo actualizado o no? Yo sé cómo va cada uno, pero no, claro, ¿cómo analizas el CRM? ¿Cómo sabes el funnel de ventas cómo va? Claro, cuando vas a tener un equipo de ventas, dices, hostia, tal. Entonces, mientras uno de los fundadores sea el vendedor, no hay equipo de ventas. Para mí. Cuando ya tienes el equipo, delegas las ventas, esto, lo otro, empiezas a tener realmente un equipo de ventas. Y empiezas a tener todas las tools necesarias para poder desarrollar que las ventas funcionen, etcétera, etcétera. ¿No? Pero mientras yo sea eso, claro, yo voy a venderlo muy bien, pero los procesos hay que llevarlos estructurados y muchas veces, claro, yo hablo con un restaurante, pero después me llama un inversor y después me tengo que ir a no sé dónde y me llama el banco y tal, claro. Mi mentalidad está en muchas cosas, no está solo en ventas. Entonces, bueno, pues eso, actualizar tareas, actualizar eso del día a día, ¿no? Lo aburrido de las ventas. Claro, es la parte mala de las ventas, pero luego, por otro lado, es la parte necesaria para saber qué acciones tomar en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto que ahora estamos ahí trabajando. Total. Importante. Y para ti, estas primeras incorporaciones ya es, o sea, yo dejo de vender y que se encarguen ellos, o ¿cómo es tu rol ahora como CEO, director de ventas, en las ventas? Sí, o sea, ¿Sigues yo creo, vendiendo? claro, yo creo que hemos conseguido algo bastante chulo, que es
ahora mismo a ningún restaurante hay que explicarle lo que es el delivery. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Cuando yo empecé con Globo no. O sea, la gente no entendía, más allá de... No lo entendían. Ahora sí. Pero por otro lado, yo les explico, por ejemplo, a las personas de ventas y no sé, es como... También es verdad que las personas de ventas que hemos metido tienen un background que ya vienen del sector, ¿vale? Esto ayuda también muchísimo, ¿vale? Pero no es lo mismo vender un marketplace, o sea, llame como se llame, que vender vamos a llamarlo un SaaS, ¿no? Entonces, al final, yo intento replicar mucho mi pitch, hacer mucho roleplay, hacer mucho tal, hacer mucho cual, y poco a poco creo que sí que estoy empezando a desligarme un poco del día a día de las ventas, ¿vale? O sea, pero claro, hasta que se forman, hasta que todo va guay, etcétera, etcétera, confías, entre comillas, es como que, bueno, pero ahora yo creo que poco a poco lo estoy consiguiendo. Y la idea es crecer. O sea, yo quiero llegar al punto de decir, vale, si meto 2 personas más, vendo el doble, vendo el triple, sí. Y si meto 4, ¿Cómo pasa con los anuncios? exacto, es exactamente lo mismo. Entonces creo que estamos ahora en un buen momento para eso. Y la parte buena es que también poco a poco te vas haciendo un hueco dentro del sector. Y el mundo de la restauración habla mucho entre ellos, ¿vale? Oye, ¿qué tienes tú? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no? Entonces también esto nos ayuda mucho a conseguir leads que ya vienen, hablando de venta pura, ¿no? Muy, muy, muy cualificados de él. Oye, si este lo tiene, yo también. Y si este lo tiene, yo también. Entonces, esto es súper importante porque si haces un buen trabajo, nunca sabes esta persona luego qué te puede recomendar o quién te puede decir, ¿no? Entonces, esto para nosotros es clave. Entonces, luego también tenemos, pues bueno, toda la parte de marketing online, de inbound, etcétera, etcétera, pero que sobre todo estamos consiguiendo ya que muchos restaurantes refieran y que nos encuentren por otros clientes. Eso es un muy buen punto. ¿Cómo vendéis? ¿Hablas de marketing? ¿Hablas de referidos? ¿Cuáles son los principales puntos de entrada de clientes? A ver, generalmente lo que hacemos mucho es esta parte de inbound o más de referidos, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, nos hemos metido muy, muy, muy de lleno en el sector de las burgers o hemos hecho como una estrategia, ¿no? En lugar de ir a una ciudad concreta o en lugar de ir a una zona geográfica concreta, vamos a enfocarnos en un nicho concreto de restaurantes. En este caso son hamburgueserías. Bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que viajan bien, es un producto que cada vez tiene más demanda. No sé si decir que hay burbuja o no con el tema de hamburgueserías, pero ahí está la cosa. Hay hasta campeonatos, ¿no? De Sí, hamburguesas no, ahora. la verdad es que el sector de la burger está muy esto, ¿no? Pero nos hemos metido mucho ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho efecto arrastre en el sector de la restauración. Si tú tienes a uno muy bueno, ese muy bueno va a hacer que tengas muchos más pequeñitos, ¿vale? Porque quieren su tecnología. Si luego también ven que a nivel de pricing, a nivel de tal, es accesible, pues perfecto. Entonces vamos a ese sector lo estamos trabajando mucho a nivel nacional y es un poco el boca a boca y poco a poco se va trabajando mucho. Luego, obviamente, la parte de cold calls, ¿no? Que al final, oye, pues tenemos una base de datos de restaurantes, vamos identificando quién creemos que puede reunir las condiciones como para que le diga, oye, que sepas que trabajo con este. Ah, ya me interesa. Ya, ostras, ya trabajas con este, es como, ostras, algo estarás haciendo bien, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues poco a poco eso, quieras que no dentro del sector, pues va haciendo una pequeña bola de nieve que va generando en que cada vez más leads se vayan interesando por tu producto, ¿vale? Y luego ir a otro nicho, y luego otro nicho, y luego otro. Nos está funcionando creo que bastante bien. Qué bueno. Y ya yo creo que casi por acabar, ¿no? A nivel hablamos de pasitos y hablamos de pasos grandes antes. Si tuvieses que, yo qué sé, poner una bola de futuro y decir, oye, mis siguientes pasos así un poco más grandes serían, hemos hablado antes de expansión por el mundo, ¿cuáles crees que serían a nivel de tanto de lead B como de persona? A ver, la internacionalización es algo que queremos. Luego también estamos valorando muy, muy concienzudamente el tema de Money. Una forma de crecimiento que a mí me llama mucho la atención
Y dentro de ese viaje que te comentaba, es uno de los checks que también quiero hacer. Y a nivel personal, yo creo que ahora mismo estoy disfrutando mucho más del camino. Es decir, todo lo que hemos pasado y tal, ahora mismo me encuentro en un momento en el que puedo delegar. No hace falta que esté, porque el tema de ventas sabéis que es, te llaman a las 7 de la tarde, te llaman a las 8 de la tarde, a las 9, no entienden fines de De horarios, semana, sí, sí. esto, lo otro. Claro, yo puedo apagar el teléfono y me voy. Pero ahora es como que tengo mucha más libertad, vivo las cosas de una manera diferente, no estoy tan agobiado en esa parte y yo creo que seguir como estoy, yo creo que, vamos, ya es un hito bastante importante. Pero por otro lado también soy una persona que la estabilidad no la lleva bien, en el sentido de, ostras, me quiero complicar la vida. Algo en mí me dice, tío, vamos a hacer algo más chulo, ¿no? Por ejemplo, lo de la internacionalización. Pues igual me tengo que ir a otro país, tengo que estar X tiempo fuera, esto, lo otro, pues ya me empieza a Picar el picar gusanillo, el ¿no? Por ahí. gusanillo, O sea, correcto. te ves con la maleta por LATAM de nuevo despertándote y no sabes dónde estás. Sí, no lo sé, no creo, pero sí que me gustaría en algún momento pues tener como unos retos diferentes o parte de los que yo viví en Globo, aplicarlos en Delivery. Creo que sería una muy buena señal y al final es un poco hacia donde me gustaría pues también ir, pero sobre todo que el producto de Delivery los restaurantes lo vean, lo entiendan, lo compren, realmente les solucione un problema, Ujú. intentar ver dónde encaja eso, en qué países y ir a por ahí. Qué Buenísimo. bueno. Pues queda como broche final del podcast. Próximamente Delivery en LATAM. En LATAM. Bueno, hemos dicho O en LATAM Europa. por decir, porque no se ha Por desvelado seguir el la trayectoria de secreto. Globo. No se ha desvelado el secreto. No digamos LATAM porque No va a ser LATAM, vale. no creo, no creo, pero sí que me gustaría. O sea, sí que es algo que a nivel personal y a nivel profesional, pues claro, me gustaría ver mi marca en esos países que les tengo tanto cariño, pero bueno, que de ahí a conseguirlo, pues Hay hay mucho es trabajo. un gran paso, ¿no? Efectivamente, es un gran paso, pero bueno, Muy bien. Buenísimo. Pues muchas gracias por venir, Pau. gracias a vosotros.